Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, una historia que se niega a apagarse. Durante una reciente conferencia de prensa, una simple pregunta encendió todas las alarmas: Esla, ¿qué opinas de la nueva declaración de Halil sobre su experiencia trabajando contigo? Ante la expectativa de todos los presentes, Esla se quedó en silencio. Pero ese silencio, lejos de pasar desapercibido, habló con una intensidad que ninguna palabra pudo haber igualado. Su mirada, dirigida hacia el vacío por unos segundos, fue suficiente para desatar una ola de interpretaciones. No esperaba esa pregunta aquí, fue lo único que logró decir al cabo de unos instantes. Su voz, aunque serena, llevaba una carga emocional evidente. Las cámaras captaron ese momento exacto, sus ojos brillaban con algo que los fans no tardaron en identificar como nostalgia o incluso dolor. El silencio de Esla no fue una respuesta vacía. Fue una respuesta cargada de pasado. Días antes, Halil İbrahim Ceylan había concedido una entrevista donde dejó entrever que su etapa con Esla había sido una de las más significativas de su carrera. Ella tiene una energía que transforma todo. Compartir escena con Esla fue como descubrir una parte nueva de mí mismo. Sus palabras, lejos de ser neutrales, revivieron una etapa que muchos creían superada. En la conferencia, tras su pausa prolongada, Esla respiró hondo y añadió: a veces hay recuerdos que no necesitan ser explicados, simplemente se sienten. Esa frase bastó para que sus seguidores explotaran en redes sociales. Algunos interpretaron sus palabras como una confirmación de sentimientos no resueltos, otros creyeron que era una forma elegante de cerrar un capítulo con respeto. Pero la historia no terminó ahí. Horas después del evento, Halil publicó una historia en su cuenta de Instagram que decía: hay miradas que dicen más que 1000 palabras. Y yo lo entendí todo. Esa publicación, que desapareció a los pocos minutos, fue suficiente para provocar un terremoto mediático. Las teorías no se hicieron esperar. ¿Fue una referencia directa al gesto de Esla? ¿Había visto la conferencia en tiempo real? Una fuente cercana al entorno de Halil reveló que él había seguido cada detalle de la conferencia y que su reacción fue inmediata. Halil no habló, pero se le notaba afectado. Esa historia no fue casualidad. Por su parte, Esla no hizo ningún otro comentario. Se limitó a compartir una fotografía antigua, en blanco y negro, donde aparecía mirando el mar. El pie de foto decía: lo que no se dice, pesa. Otro mensaje sutil, pero cargado de significado. Los fans, como era de esperar, comenzaron a juntar las piezas. Están hablando sin hablarse. Están volviendo a conectarse desde el silencio, escribió un usuario en Twitter. Otro comentó: no hacen falta palabras cuando el corazón aún recuerda. Horas más tarde, mientras los medios aún analizaban cada gesto y palabra, un periodista publicó una imagen que confirmaba lo que muchos sospechaban. Esla y Halil habían coincidido en un restaurante discretamente apartado en la costa de Izmir. No se trataba de un encuentro planeado para el público, ni de una reunión del equipo de producción. Era una cena silenciosa, con velas y sin cámaras, al menos no oficiales. Las imágenes, algo borrosas, mostraban a Esla con un suéter amplio, con la mirada baja, y a Halil apoyando sus manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia ella. El ambiente, según quienes estuvieron cerca, era íntimo, pausado, lleno de silencios y miradas profundas. Un testigo compartió: no hablaban mucho. Pero se entendían. Fue como ver una escena que no necesitaba guión. Aquellas palabras se viralizaron en minutos. Muchos fans comenzaron a escribir mensajes como: ellos están escribiendo una segunda parte de su historia, pero esta vez sin cámaras. Al día siguiente, Halil publicó otra frase en su cuenta: lo más valiente que hice fue no rendirme al olvido. La frase fue compartida por miles de personas y, de inmediato, comenzaron las comparaciones con una antigua entrevista de Esla donde dijo: hay personas que uno no olvida,
simplemente aprende a vivir con su ausencia. Lo que parecía un simple recuerdo del pasado ahora se había convertido en una narrativa abierta, que muchos empezaron a llamar el reencuentro en pausa. La tensión aumentó cuando un productor reveló en una entrevista que estaba desarrollando una nueva serie dramática y que ambos actores estaban siendo considerados como protagonistas. Aunque ninguno de los dos lo confirmó, tampoco lo negaron. Sería muy especial, pero aún hay decisiones que tomar, dijo Alil cuando un reportero lo abordó en el aeropuerto. Esla, por su parte, solo sonrió ante la misma pregunta y respondió, hay historias que merecen un cierre, o quizás, un nuevo comienzo. Las redes sociales se dividieron entre quienes creen que todo esto es una estrategia para una campaña de marketing de una nueva serie, y quienes juran que lo que está ocurriendo es real, profundo y emocional. Lo cierto es que hay demasiados elementos que apuntan a una conexión aún viva, publicaciones sincronizadas, frases compartidas, gestos silenciosos y esa atmósfera que parece envolverlos cada vez que se cruzan. En un nuevo giro inesperado, un colaborador de maquillaje publicó por error, o tal vez no, una historia en la que se veían dos sillas de camerino marcadas con los nombres Slate y Alil y C. Aunque fue eliminada en cuestión de minutos, ya era demasiado tarde. Las capturas ya circulaban por toda la red. La especulación se volvió imparable, ¿ya están grabando algo juntos? ¿Es esta la señal de que se están dando una segunda oportunidad en todos los sentidos? Entre tanto ruido, Esla decidió publicar una historia en tono sepia donde se leía, el alma sabe lo que calla. Alil respondió unas horas más tarde con otra historia, y a veces, el silencio es el lenguaje de los valientes. Esta cadena de mensajes, gestos, fotos y reacciones ha encendido nuevamente la llama entre dos personas que marcaron una época en la televisión y, aparentemente, también en sus corazones. El público, atrapado en esta historia de emociones contenidas, espera una confirmación oficial. Pero quizás, como muchos ya han dicho, no hace falta. Ellos ya están hablando. Con los ojos, con los recuerdos, con esa energía que nunca se apagó del todo. ¿Será este el prólogo de una nueva etapa para Sly y Alil? ¿O estamos presenciando el cierre de una historia que merecía una despedida digna? Sea cual sea el caso, el tiempo, ese gran narrador invisible, nos lo dirá. Por ahora, todo indica que el capítulo no ha terminado, solo ha cambiado de tono. Queridos seguidores, si ustedes también sintieron esa tensión en el aire, si creen que esta historia aún tiene páginas por escribir, los invitamos a dejar su opinión en los comentarios. Y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de esta historia que sigue latiendo en el corazón de millones.